Las dos Españas. Educación. La enseñanza tradicional frente a la enseñanza krausista promulgada desde la institución libre de enseñanza. La enseñanza tradicional de convicción católica propagada por Gumersindo Laverde y Marcelino Menéndez Pelayo defienden que España es católica o no será. La tradición preserva el destino histórico de la nación. La tradición es la sucesión de continuidad en los cambios del progreso. La tradición es la regeneradora de la cultura y de la sociedad. Para que la tradición cumpla sus funciones, tiene que estar viva. Es preciso estudiarla y actualizarla, apreciarla y enseñarla. Esta enseñanza tradicional se va inculcando desde la etapa del preescolar hasta alcanzar el nivel superior, con valores éticos y culturales ya implantados de manera retórica y mecánica. A la catedral obetense. Cuando, gimiendo por el sol que expira, su torre gigantesca lanza al viento grandísimo clamor que en ondas lento hasta el confín del horizonte gira. Y en sus calladas naves, do respira de otros siglos el alto pensamiento, la tierra olvido, y penetrar me siento del infinito a quien el alma aspira. La quietud, las tinieblas, el misterio de los santos inmobles, la mirada, la antorcha del sagrario veladora, todo me dice allí con vago imperio, plácido al corazón que se anonada, aquí habita el Señor, póstrate y ora. La enseñanza tradicional ve en la religión la única grandeza de España. Hay que españolizar Europa. A Marcelino Menéndez Pelayo le hubiera gustado el retorno de la Inquisición y llevar a Unamuno y Ortega al índice de libros prohibidos. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es la grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. Ay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena. Ay del que rompe la fatal cadena que ayer el mañana tiene atado. Ay del que sueña comenzar la historia y amigo de inauditas novedades, desoye la lección de las edades y renuncia al poder de la memoria. Honra a los padres, goza de su herencia gloriosa. El sol es viejo y cada día joven renace y nuevo en su alborada. Reniega de pseudociencia, vuelve a tu tradición, España mía, solo Dios hace mundos de la nada. Los tradicionalistas autoconsiderados España verdadera tuvieron enfrente a quienes consideraron la España espuria o anti-España, de los herederos del krausismo, de la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo Azcárate, considera que el futuro de progreso de la nación española solo será posible desde la regeneración cultural. Se declaraba completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político. La pedagogía de la ILE tenía en cuenta tres aspectos. El primero, que los niños no llegaban al colegio como una tábula rasa, sino que en su devenir experiencial traían consigo un conocimiento y que éste debía aprovecharse. En segundo lugar, recordaban la función socrática del maestro,
Su trabajo consistía en educir, sacar de los niños saberes y habilidades que tenían latentes, para asentar sobre ellos el posterior desarrollo mental, afectivo, moral y físico. Y la tercera de las características era de hacer de la educación un elemento práctico que permitiera convertir a los niños en seres humanos aptos para actuar en la vida social. Se trataba de crear un discípulo autónomo que pensase, que reflexionase por sí mismo, que investigase y que extendiese por sí mismo las alas del espíritu. A don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced, campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. La Institución Libre de Enseñanza en 1876 solo llegó a una pequeña parte de la población española mayoritariamente analfabeta y fiel a la religión. Fue algo extrasocial, artificial, aunque arraigaron el krausismo, la institución libre, la acción ideológica de los retóricos de la libertad y el movimiento cultural europeizante montaron y condicionaron la vida española del primer tercio del siglo XX. La crisis permanente, la república y el rompimiento de España. Las dos Españas. La religión. El catolicismo ortodoxo intervencionista en el Estado, en pro de una supremacía absoluta, tuvieron enfrente a quienes no quisieron estar sometidos a la intolerancia en el modelo de vida política liberal. El catolicismo interpretado por Jaime Balmis, Antonio María Claret, Sor Patrocinio, intervencionista en el Estado. La religión es el más fecundo elemento de la regeneración que se abriga en el seno de la nación española. Dios, viendo desde la eternidad el mundo actual y todos los posibles, veía también el orden que debían de estar sujetas las criaturas que los compusieran. La impresión de esta regla en nuestro espíritu es lo que se llama ley natural. Sobre la religión y lo religioso en la obra de Valle Inclán. Aquel escuerzo era el capellán de la casa de Luyando. El escuerzo narigudo se apenó mojigato, resabido de cedas eusqueras. El clérigo retenía la escolástica suficiencia de sus gallos con cautela de Loyola. Recobrada la mónita servil, prolongó la carátula nariguda para sacar una lección de astronomía por el vidrio de la portezuela. En el estrado de oros y damascos, a donde fue introducido, hacía espera fray Antonio María Claret, arzobispo de Trajanópolis y confesor de la Reina Nuestra Señora.
Saludáronse los dos eclesiásticos con gregoriano solfeo. El reverendo padre Claret usaba el tonillo de los predicadores ramplones. Monseñor Franchi, con delicada sonrisa, le reparaba el manteo raído y a las manos con uñas de luto. El reverendo tenía la boca vasta y oscura, rasgada de pastosas vocales catalanas, partida por el chirlo que diseñaba acentos de clérigo, trabucaida en aquella jeta payesa y frailuna. El confesor de la reina se revestía el pardo capillo de frailuno payés. Voz peregrina que vas sembrando la gran noticia, la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Propietarios agrarios católicos, la patronal del caciquismo, garantía de la pobreza bíblica a unos pueblos tristes sometidos al cura. A lo largo del diálogo desnudaba el criado a su señor, le disponía la ropa de noche y levantaba el damasco que cubría la cama. El vejestorio, sin dientes, calado el gorro de dormir, con babuchas y en faldeta, perdía completamente el seso. Toñete, rezaremos el rosario. Llámame mañana temprano, que quiero ir misa. Pues entonces será mejor dejar el rezo y entregarse a Morfeo. Son las 1000 y mañana se le pegarán a vuecencia las sábanas. ¿Crees tú? Y cualquiera, el que trasnoche siempre duerme de mañana. Pues entonces espera que concilie el sueño. ¿Por qué no hay agua bendita en la pileta? Se habrá secado. El marqués se aliviaba con suspiros. Toñete, creo que rezando me dormiré más pronto. Busca mi rosario en el joyero. Si ves que me aletargo, procura andar de puntillas y no me despiertes al retirarte. Toñete se arrodilló con el rosario a los pies de la cama. El beato Carcamal pasó blandamente del rezo al sueño y sobre el latín macarrónico del segundo Gloria ya roncaba. Mi amor no es de este mundo, exclamó María Rosario a mi despliegue de seducción demoníaca, de la que podría considerárseme triunfador, teniendo como rival al mismo Dios. Yo tenía lágrimas en los ojos y sabía que cuando se llora, las manos pueden arriesgarse a ser audaces. Pobre María Rosario, quedóse pálida como una muerta y pensé que iba a desmayarse en mis brazos. Aquella niña era una santa, y viéndome a tal extremo desgraciado no tenía valor para mostrarse más cruel conmigo. Cerraba los ojos y gemía agobiada: «Dejadme, dejadme». Yo murmuré: «¿Por qué me aborrecéis tanto?». Me miró despavorida, como si al sonido de mi voz se despertase, y arrancándose de mis brazos huyó hacia la ventana que doraban todavía los últimos rayos del sol. Apoyó la frente en los cristales y comenzó a sollozar. En el jardín se levantaba el canto de un ruiseñor que evocaba en la sombra azul de la tarde un recuerdo ingenuo de santidad. «Porque sois el demonio», respondió María Rosario. Deseaba salvarse del poder satánico que la embargaba. «Tampoco, mi amor, no es de este mundo». Su voz era tan triste al pronunciar estas palabras que yo sentí una emoción voluptuosa, como si cayese sobre mi corazón rocío de lágrimas purísimas. Inclinándome para beber su aliento y su perfume, murmuré en voz baja y apasionada: «Vos me pertenecéis, hasta la celda del convento seguirá mi culto mundano. Solamente por vivir en vuestro recuerdo y en vuestras oraciones moriría gustoso». «Callad, callad», dijo. «Mi amor no es de este mundo».
religiosos y religiosas como Sor Patronicio, la monja de las llagas, ejerciendo su influencia en la corte, mediante dudosas visiones místicas. La lámpara maravillosa de Valle Inclán. El éxtasis es el goce de ser cautivo de una emoción tan pura que aspira a ser eterna. Ningún goce y ningún terror comparable a este de sentir el alma desprendida. La belleza es la intuición de la unidad y sus caminos, los místicos caminos de Dios. Cuando se rompen las normas del tiempo, el instante más pequeño se rasga como un vientre preñado de eternidad. El éxtasis es el goce de sentirse engendrado en el infinito de ese instante. Dios es la eterna quietud y la belleza suprema está en Dios. Satán es el estéril que borra eternamente sus huellas sobre el camino del tiempo. A la venerable Madre Patrocinio, la Santa de las Llagas. Lectores y devotos, id ver a nuestra Santa. Allá en Guadalajara encontraréis su altar. Escuchad respetuosos al trovador que canta, y si formáis un coro también podréis cantar. De tristes alegrías, de enfermos esperanza, de los perdidos guía, de amantes el amor. Todo lo que a Dios pide, todo de Dios alcanza. Ella misma ha curado a este trovador. Si escasos de salud, id y mirad sus llagas, y leed este poema escrito bien o mal. Si no tienes consuelo y por favores hagas, cura todos tus males la Madre Celestial. Hemos visto tus llagas, la roseta encanta si a visitarte vamos faltándonos salud. A todos nos socorres, oh milagrosa Santa, que como tú no hay otra que tenga más virtud. Los apostólicos ortodoxos amparados en las huestes carlistas. Instrumento de la providencia. Esto y no otra cosa era don Carlos, y bien lo comprendía así el bueno, el evangélico, el seráfico obispo de León, cuando al salir de la cámara del infante se abrió paso entre la multitud de cortesanos, diciendo con entusiasmo: «Paso, paso al partido del Altísimo». Era el obispo de León, señor Abarca, absolutista furibundo de ideas y aragonés de nacimiento, con lo que basta para pintarle. De consejero áulico del rey y atizador de sus pasiones, pasó a la intimidad de don Carlos y a la dirección del partido de éste, llegando a ser más tarde ministro universal de la corte de Oñate. El cura de la Bañeza se diferenciaba de su pastor en lo de liberal y se le parecía en que era aragonés. Puede suponerse lo que sería una pendencia clerical y política entre dos aragoneses de sotana. El obispo tenía, entre otros defectos, el de los modos ásperos, los procedimientos brutales y las palabras destempladas. El cura, sobre todas esas máculas, tenía la de ser algo más presbítero de Baco que sacerdote de Cristo. Resistióse el cura a dejar la parroquia, que precisamente estaba a 4 pasos de la taberna. Insistió el obispo. Salieron a reducir 1001 zarandajas canónicas de un lado, liberalescas de otro, y al fin, vencido el subalterno, escapó una noche antes de que le cayera encima el brazo secular. Pero como hombre de ideas filosóficas, pensó que los libros parroquiales, por ser expresión de la verdad, debían de estar,
como la verdad misma en el fondo de un pozo, y de aquí la pérdida de tales libros. La vida de los carlistas es muy buena de contar. En llegando al primer pueblo comienzan a preguntar: ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está ese liberal? Que se presente al momento, que vamos a racionar. 500 hombres venimos, 500 libras de pan y otras tantas de pescado, si no hay bueyes que matar. Venimos de las provincias de Aragón y Portugal, y ahora vamos pa Estella, ese pueblo liberal. Cartuchos no los tenemos, las pistolas por cargar, la carabina sin llave, para don Carlos ganar. Llamaremos a Cabrera, que nos entregue el jornal, que nos dé los 5 reales y libra y media de pan, cuartilla y media de vino, para poder merendar. La ortodoxia, la que cree en la resurrección de la Inquisición y el restablecimiento de unidad católica, y los que lo despreciaban y vivían fieles a la República, frontera geográfica entre el campo y la ciudad, entre las montañas vascongadas, sometidas al cura, y la España del porvenir, la que vivía en las ciudades, en los talleres, allí donde se leía, se trabajaba y se despreciaba la farsa monárquica. Tuvo enfrente a quienes no quisieron estar sometidos a la intolerancia, en modelo de vida política liberal. Antonio Cánovas del Castillo intentó menguar la influencia de los ortodoxos católicos que creían que las revoluciones venían del cielo por culpa y castigo de todos. La ortodoxia también tuvo enfrente las leyes de desamortizaciones de los bienes en manos muertas. La extinción total de las órdenes religiosas es el paso más gigantesco que hemos dado en la época presente. Es el verdadero acto de reforma y de revolución. A la generación actual le sorprende no hallar por parte alguna las capillas y hábitos que viera desde la niñez, de tan variadas formas y matices, como eran multiplicados los nombres de Benitos, Jerónimos, Mostenses, Basilios, Franciscos, Capuchinos, Gilitos, pero no admirarán menos nuestros sucesores la transformación, cuando tradicionalmente, sólo por los libros, sepan lo que eran los frailes y cómo acabaron, y cuando para enterarse de sus trajes tengan que acudir a las estampas o a los museos, entonces sí que ofrecerán novedad e interés en las tablas, el diablo predicador, la fuerza del sino y otras composiciones dramáticas en que median frailes. También, frente a la ortodoxia católica, estuvo el anticlericalismo reflexivo, que detesta Valle Inclán en el modo de ser religioso de la gente española. No la ingenua santidad de una adega, no la docilidad del pueblo a la palabra sagrada o su cándida confianza en el que no comprende, sino la idolatría milagrera de un Sor Patrocinio y la chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte que se figura el invierno, por ejemplo, como un calderón de aceite albando, donde los pecadores se achicharran como boquerones. Cuando uno se muere o no se muere. En su casa, ¿qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final, los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto. Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno.
A veces el infierno somos nosotros mismos. La ortodoxia también tuvo enfrente un anticlericalismo radical, como el de Alejandro Lerroux. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruir sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. Penetrar en los registros de la propiedad y hacer hogueras con sus papeles para que el pueblo purifique la infame organización social. Entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el pueblo tiemble ante el juez despiertos. Seguid, seguid, no os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra más que la tierra. Luchad, matad, morid. Donde otros tienen colgada una pila de agua bendita, yo tengo colgado un fusil. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Hay que destruir la Iglesia o estamos dispuestos a perseguir frailes, a quemar conventos, a todas las atrocidades que la defensa exija. Las dos Españas. El espíritu del español. El espíritu hidalgo, imbuido del heredado espíritu aristocrático rural de cristiano viejo, frente al cristiano nuevo, la nueva burguesía urbana cosmopolita. No duda el espíritu hidalgo en denunciar al converso moro o judío que manifiesta su aversión a la carne de cerdo. Aquí yace Mosén Diego, a Santo Antón tan vecino, que huyendo de su cochino vino a parar en fuego. Hidalgos generadores de odios. El provincial es llegado a aquesta corte real de nuevos motes cargado, ganoso de mal decir. A ti, fraile Bujarón, Álvaro Pérez Orozco, en nariz te conozco ser de los de Faraón. Y es tan grande que me asombra, y a los diablos del infierno que hace en el verano sombra y rabos hace en invierno. A ti, fraile adelantado que desciendes de la negra, porque hace está pecado con la hermana de tu suegra. A ti, fraile Diego Arias puto, que eres y fuiste judío, contigo no me disputo, que tienes gran señorío. Águila es de San Juan el castillo de Maús, y en cruz pusiste a Jesús siendo yo allí capitán. A ti, fraile pero moro, de la casa de Guzmán, porque cantas en el coro las leyes de Alcorán. Dícenme que siendo aún viva tu mujer, doña Francisca, te casaste a la morisca con doña Isabel de Molina. Señora doña María, no estéis más en mi posada, queréis mucho a judía, aunque vengáis perfumada. Mas que dicen que tenéis unos humillos de puta que os hacen muy disoluta cuando a vistas os ponéis. El español, de actitud señorial, con sentimiento de pertenecer a una casta, de linaje, biológicamente, de limpieza de sangre, que desprecia otro trabajo y solo acepta labor de guerrero, pícaro o servir al Señor. Desengaño de la exterior apariencia con el examen interior y verdadero. ¿Miras a este gigante corpulento que con soberbia y gravedad camina? Pues por de dentro es trapos y fajina, y un ganapán le sirve de cimiento. Con su alma vive y tiene movimiento, y a donde quiere su grandeza inclina, mas quien su aspecto rígido examina, desprecia su figura y ornamento. Tales son las grandezas aparentes de la vana ilusión de los tiranos, fantásticas escorias eminentes. Verlos arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes,
pues asco dentro son, tierra y gusanos. Se conocen infinitas clases de necios. La más deplorable es la de los parlanchines, empeñados en demostrar que tienen talento. He andado muchos caminos. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben, el vino de las tabernas. Nada es de extrañar que frente al espíritu de hidalguía hay el espíritu del cristiano nuevo, descendiente de orígenes periféricos y cosmopolitas, de hábitos en pro del trabajo y del esfuerzo, artesanos, médicos, maestros, escribanos, herreros, ese espíritu de la nueva burguesía urbana. El Estado español, más que un Estado, era sólo un fisco voraz, insaciable al servicio de una inmensa burocracia, dirigido por una oligarquía política que simulaba un gobierno constitucional. España necesita ser moderna y eso significa, por una parte, agricultura, obras públicas, industrias, instrucción pública; por otra, y no menos importante, sufragio, verdades, industria y democracia, ciencia y sufragio. Ese es el camino que señala la derrota y ese es el camino en que se empeñará la generación de españoles que eran muy jóvenes, casi adolescentes, cuando el desastre. Hemos venido a menos, no tanto por parecernos a las naciones modernas, sino por insistir en ser españoles a la antigua. No nos venció el obrero yanqui, nos venció la máquina que nace de la ciencia. Era tarde y el sol de poniente dio al cielo un tono rosado. Los árboles estaban quietos y alrededor había un aire tranquilo. Y en medio de esta escena serena vi una figura solitaria caminando. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, pero cuando se acercó vi que sus ojos estaban llenos de vida y en ese instante supe que este era un hombre valiente, porque él había elegido vivir en un mundo que a menudo era cruel, y a pesar de todo el dolor, había logrado encontrar la alegría. Nunca olvidaré a ese hombre, cuyo nombre era Leopoldo Alas, porque él me enseñó que es posible para encontrar la belleza en medio del dolor. Adelante, por soberbias sierras y peligrosos barrancos, do antaño medraban bandoleros acechando al caminante, hoy el pastor ve pasar centelleante el mensajero de paz de los pueblos, el tren, para quien se han horadado montañas. El comercio todo lo abarca. De los más lejanos países, las más distintas mercaderías se intercambian fraternalmente. Al norte, él hace llegar el dorado vino español que en el vaso rezuma, y pieles del norte traen sus alas de vapor. Por las onduladas planicies azules do antaño navegaba lenta y recelosa la velera nave mercante, temerosa del corsario cruel. Hoy, el pescador enhiesto sobre su barca contempla como el transatlántico surca las olas batiendo las aguas con su poderosa hélice. El fluido eléctrico se hace dueño del mundo. Su fuerza oculta se expande doquier, con brío, sobre las tierras, bajo los mares. El telégrafo, con su red de hilos, cual arpa gigantea, vibra y tañe mensajes inteligentes del pensamiento humano por la lontananza. Por un cable de metal la luz se pasea y enciende el foco voltaico que sin cesar chispea, iluminando
cuan el sol radiante la noche oscura. El pararrayos la tempestad desarma y el pequeño teléfono con prontitud nos trae la voz humana desde la lejanía nos habla. Se enfrentan dos modos antagónicos de vivir. El burgués activo y ahorrador, con deseo de poder comprar y vender libremente, y el del hidalgo, buscando refugio en la iglesia o el ejército, o en la subsistencia de campesino, o en la política emergente. He andado muchos caminos y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa, ni aun los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Europeizar. Modernizar España. Dolerse de España es querer ser Europa. Europa es ciencia. En la falta de ciencia radica la inexistencia de España. Científicos, es lo que necesita España. Dos Españas, señores, están trabadas en una lucha incesante. Una España muerta, hueca, carcomida, y una España nueva, afanosa, aspirante, que tiende hacia la vida. Frente a actitudes señoriales, se aplican las ciencias sociales para superar la miseria de la vida. Ser pobre no es deshonra, pero ser tramposo sí. La España de charanga y pandereta, esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras, brillarán venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea, con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Las dos Españas, en el concepto de España como nación. La nación, como tema, exalta el mito, la hispanofilia frente a la crítica al carácter español, la hispanofobia. Los dos elementos constitutivos de la grandeza son, de una parte, la antigua tradición monárquica española, cristiana en la esencia y democrática en el fondo, que durante el siglo XVI vivió de modo cenóbico y austero. La grandeza de la nación radicó, por tanto, en la Casa de Austria, que, con ser de origen extranjero y tener intereses contrarios a los nuestros, se convirtió en estandarte de la Iglesia. Hay que españolizar Europa. La primera honda lección de patriotismo se recibe cuando se logra conciencia clara y arraigada del paisaje. El pueblo, amante de la libertad, se alza en guerra cuando hay adversidades por la resurrección, la independencia y la libertad, la pasión frente a la imposición. Un pueblo que sorprende por su calor de corazón, la generosidad viva, la religiosidad sincera, el recto sentir, profesando una admiración por la supremacía racial, la casta. Lo corriente en el hombre es creer verdadero cuanto le reporta alguna utilidad.
Por eso hay tantos hombres capaces de comulgar con ruedas de molino. Os hago esta advertencia pensando en que alguno de vosotros habrá de consagrarse a la política. La nación como tema, la crítica al cerril carácter español. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. El papel sustituye al oro. Hay más producción y más hambre. La humana voz, divino tesoro, es ya un sonido sin alambre. El arte escénico, el estambre que tejía en sueños, hoy en día es cine, incoloro y sonoro. Terpsícore ha perdido su decoro. Sinfonía es algarabía. ¿Qué será de la poesía? El inmarcesible semita o le acogotan o acogota. Al as y al rey falla la sota, y al sobrio canon de Afrodita vence la Venus hotentota. Son homólogos mitín y misa. Un dulce a Dios pide las ranas. El nuevo estado está en magnas de camisa. El jazz ahoga las campanas. En lugar de minués y pavanas, la danza negra de las bananas. La humanidad parece una estampa que al propio Goya desconcertaría. Todo se lo lleva la trampa. ¿Qué será de la poesía? Y esto no obstante, sin embargo, todo está recreándose de nuevo. La vida es corta, pero el arte es largo. Hay que comenzar desde luego. Si es caótica la situación como en el Génesis para Jehová, tanto más tentadora es la ocasión de iluminar el más allá. ¿Hacia dónde se halla la meta? Tiene la palabra el poeta. Necesidad de europeizar España en busca de la felicidad, la razón, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la separación Iglesia-Estado. Superar en pro de la verdad, la justicia y la libertad al fanatismo, la imposición y la pasión. De lo que llaman los hombres virtud, justicia y bondad, una mitad es envidia y la otra no es caridad. Hay un patriotismo infecundo y vano, el orientado hacia el pasado. Otro fuerte y activo, el orientado hacia el porvenir. Entre preparar un germen y dorar un esqueleto, ¿quién dudará? Todo está dicho ya. Qué tarde llegó. Por los hondos caminos de la vida pasaron vagabundos los poetas, rodando sus cantigas. Cantaron los amores, los olvidos, anhelos y perfidias, perdones y venganzas, zozobras y alegrías. Siglos y siglos por el ancho mundo la canción peregrina sube a los montes, baja a los collados, en los bosques suspira. Cruza mares y ríos, llora y muge en vientos y celliscas. Se queja en el jardín abandonado, en las flores marchitas, en las cosas humildes, en las tumbas, en las almas sombrías. Todo el mundo es querella, todo es himno, todo el mundo es sollozo y poesía. Y yo vengo detrás de ese torrente que al universo encinta, con una canción nueva entre los labios, sin poder balbucirla, porque ya no hay palabras, no hay imágenes, ni estrofas y armonías que no rueden al valle penumbroso y suban a las cimas y salven los abismos, colmando las medidas de las voces humanas y los sagrados sones de las liras. En este mundo lleno de canciones ya no cabe la mía.
Loca y muda la llevo entre los labios, sin poder balbucirla.